Creí que construir muros era mi oficio, pero el último muro, el más alto y frío de todos, lo levantó mi propio hijo entre nosotros, usando el silencio como cemento y mi enfermedad como ladrillos. Cada grieta en las paredes de esta casa cuenta una historia, un recuerdo de risas y sacrificios, pero ninguna me preparó para la fractura estructural de mi propia familia, una que sentí en lo más profundo de mis cimientos. Durante años, pensé que el mayor dolor sería el que mi cuerpo me infligía, esta lenta degeneración que me roba las fuerzas. Estaba equivocado. El verdadero colapso no ocurre en los huesos, sino en el alma, cuando te das cuenta de que para la persona por la que diste todo, ya no eres un pilar, sino simplemente un peso muerto. Me llamo Ramiro Vargas, tengo 72 años, y nunca imaginé que las mismas manos que mezclaron cemento para dar un techo a mi familia, que levantaron cada pared de este hogar con la promesa de un futuro seguro, serían las que ahora tiemblan al sostener la evidencia de una traición tan profunda. Esta mañana, el sol que se filtra por la ventana del cuarto en Coyoacán no calienta, solo ilumina las partículas de polvo que danzan en un silencio espeso y antiséptico, el eco de mi reciente estancia en el hospital. Nunca pensé que el mayor legado que le daría a mi hijo no sería esta casa, construida con el sudor de mi juventud, sino la amarga lección de que el abandono es un material de construcción mucho más duradero que cualquier ladrillo. El regreso del hospital fue un golpe sordo y brutal. Sofía, mi vecina, me condujo a través de la puerta principal, y el aire estancado de la casa me recibió como una bofetada. No había un vaso de agua esperándome, ni una nota sobre la mesa, ni el más mínimo rastro de que mi único hijo, Javier, hubiera pasado por aquí. El olor a desinfectante del hospital público se había adherido a mi piel, y ahora se mezclaba con el aroma a polvo y soledad de mi propio hogar. Cada habitación, antes un santuario de 1900, recuerdos con mi difunta esposa Elena y las risas de mis nietos, se sentía ahora como un mausoleo. Caminé lentamente hasta mi sillón, el cuero gastado y familiar, y me derrumbé en él, no por el cansancio físico, sino por el peso aplastante de ser invisible. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. En estos momentos, saber que hay alguien al otro lado, escuchando, es un bálsamo para una soledad que se ha vuelto casi insoportable. Tu apoyo, aunque sea a través de una pantalla, se convierte en una viga de soporte, en una estructura que se siente a punto de colapsar. Cada comentario, cada suscripción, es un recordatorio de que aún existo, de que mi voz no se ha perdido por completo en el silencio que mi propia familia ha decretado para mí. Te lo agradezco desde el fondo de un corazón que, a pesar de todo, se niega a dejar de latir y de luchar. Esta casa en Coyoacán no es solo un conjunto de habitaciones, es el diario de mi vida escrito en argamasa y ladrillo. Recuerdo perfectamente la tarde en que coloqué la última teja, con Elena observándome desde el patio. Su sonrisa era la aprobación que necesitaba, la única que importaba. Cada imperfección, como esa pequeña mancha de humedad en el techo del pasillo que nunca quise reparar, porque se formó durante la primera gran tormenta que pasamos juntos, es una cicatriz con memoria. Ahora, esas mismas paredes que absorbieron el eco de nuestras vidas, la alegría de ver a Javier dar sus primeros pasos, las cenas de Navidad, parecen devolverme un silencio acusador. La casa sigue en pie, sólida como el primer día, pero por dentro se siente hueca, un cascarón vacío de afecto. En un rincón de mi armario, descansa una pequeña caja de madera de cedro, gastada por el paso del tiempo y el roce de mis manos. Dentro, cuidadosamente enrollados, se encuentran los planos originales de esta casa. No son simples dibujos técnicos sobre papel vegetal, son el mapa de mis sueños, la caligrafía de mi esfuerzo. Los dibujé a mano durante noches interminables después de jornadas agotadoras en la obra. Para mí, estos papeles amarillentos son un testamento. Representan la promesa que le hice a Elena de darle un hogar seguro, un lugar donde criar a nuestro hijo. Son el legado físico, el testamento tangible de una vida de trabajo. Y pensaba,
con una inocencia que ahora me parece ridícula, que Javier los atesoraría como la prueba irrefutable del amor de su padre. Mi vida entera fui maestro de obras. Mis manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, son un mapa de callosidades y cicatrices, cada una la medalla de una batalla ganada contra la gravedad y el cansancio. Aprendí el oficio de mi padre, y con él, aprendí que el valor de un hombre se mide por la solidez de su trabajo y la firmeza de su palabra. Construí docenas de casas para otras familias, viéndolas llenarse de vida y sueños ajenos, mientras alimentaba el mío propio, el de construir nuestro refugio. Siempre sentí un orgullo silencioso por mi capacidad de proveer, de transformar un terreno baldío en un hogar. Era un lenguaje simple, el de la pala y el nivel, pero era el único con el que sabía decir, te quiero, y estoy aquí para protegerte. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que vendí mi vieja camioneta Ford, una herencia de mi propio padre que yo atesoraba como a un miembro de la familia. Javier había sido aceptado en una universidad privada, una oportunidad que yo nunca tuve, y la matrícula era una cifra que se escapaba a nuestros ahorros. No lo dudé ni un segundo. Ver su rostro iluminado, la promesa de un futuro como gerente, como un señor de oficina, valía más que cualquier motor o pedazo de metal. Le entregué el dinero y sentí que estaba invirtiendo en la versión mejorada de mí mismo. Aquel sacrificio no fue una carga, sino un privilegio. Hoy me pregunto si, en algún momento, él se detuvo a pensar en el precio real de su diploma, un precio pagado con mis recuerdos y mis herramientas. Mi Elena, su ausencia es un hueco permanente en esta casa y en mi vida. Ella era la argamasa que nos mantenía unidos, la que llenaba cada espacio con su risa y su inagotable optimismo. Cuando enfermó, cuidarla fue mi único propósito, un honor que asumí sin queja alguna. Enfrentamos su final juntos, tomados de la mano, en esta misma habitación. Sus últimas palabras fueron sobre Javier, pidiéndome que nunca lo dejara solo, que lo cuidara siempre, y yo se lo prometí. Esa promesa resuena ahora en el silencio, burlándose de mí. ¿Cómo puedo cuidar a alguien que me ha desechado? La traición de mi hijo no solo me hiere a mí, siento que profana la memoria sagrada de su madre y el amor incondicional que ella le profesó hasta su último aliento. Mis nietos, Lucía y Mateo, son anclas a una felicidad que parece cada vez más lejana. Antes, sus visitas de fin de semana eran el evento que iluminaba mis días. Corrían por el patio, dejaban sus juguetes esparcidos por la sala, y sus voces agudas eran la mejor música. Pero desde que mi enfermedad avanzó, las visitas se han vuelto escasas, reemplazadas por llamadas telefónicas cortas y claramente supervisadas por Javier o su esposa. ¿Cómo estás, abuelo? ¿Necesitas algo? Preguntan con una formalidad que me rompe el corazón. En sus voces ya no hay espontaneidad, sino un guión aprendido. Veo la influencia de su padre en esta distancia calculada, y entiendo que no solo estoy perdiendo a mi hijo, sino también el precioso regalo de ser su abuelo. El diagnóstico cayó sobre mí como una losa de concreto hace 3 años. Enfermedad degenerativa. 3 palabras que reescribieron el guión de mi vejez. Al principio, el miedo era un animal que me roía por dentro, sobre todo en las noches. Pero mi orgullo de constructor me hizo enfrentarlo como un desafío más. Apuntalar las debilidades, reforzar la estructura mientras fuera posible. Me esforcé por ocultarle a Javier la gravedad de mis síntomas. No quería ser una carga. No quería que la imagen que tenía de su padre, el hombre fuerte e infalible, se derrumbara. Me tragaba el dolor con el café de la mañana y fingía una normalidad que se me escapaba entre los dedos, todo para no preocuparlo, sin darme cuenta de que para él mi debilidad no era una preocupación, sino una molestia. Desde el principio, la reacción de Javier a mi enfermedad fue más pragmática que emocional. Recuerdo sus primeras frases, cargadas de una eficiencia que helaba la sangre. Papá, tenemos que ser realistas. He estado investigando residencias para mayores, algunas son muy buenas. Cada sugerencia era un empujón sutil hacia la puerta de salida de su vida. No veía a un padre asustado que necesitaba apoyo, sino un problema logístico que requería una solución rápida y definitiva. La palabra amor fue reemplazada por gestión y cuidado
por costo. Fue el inicio de mi devaluación, el momento en que dejé de ser su padre para convertirme en su responsabilidad más incómoda, una que, evidentemente, estaba ansioso por delegar. Yo no era ciego a las presiones que acosaban a Javier. A través de las paredes delgadas de esta casa, escuchaba las tensas conversaciones telefónicas con su esposa, Mónica, discusiones sobre la mensualidad del coche nuevo, las colegiaturas de los niños en una escuela que apenas podían pagar, las vacaciones que eran imprescindibles para mantener las apariencias. Él vivía atrapado en una jaula dorada que él mismo había construido, y la presión, por mantener ese estilo de vida, lo estaba consumiendo. Comencé a entender que su prisa por deshacerse de mí no era solo falta de amor, sino también una desesperada maniobra financiera. Mi casa, mis ahorros, mi herencia, se habían convertido en la única salida que su mente pragmática y acorralada podía concebir para sus problemas. En medio de este lento naufragio familiar, Sofía, mi vecina de toda la vida, se convirtió en mi único faro. Viuda como yo, comparte conmigo un entendimiento tácito de la soledad y las batallas silenciosas de la vejez. Es ella quien toca a mi puerta por las mañanas con una taza de café, con la excusa de que hizo demasiado. Es ella quien se asegura de que tome mis medicamentos. Su solidaridad desinteresada, la de una casi extraña, es un contraste brutal con el abandono calculado de mi propia sangre. Sofía representa la decencia humana en su forma más pura, una comunidad que cuida de los suyos, recordándome que la familia no siempre está definida por los lazos de sangre, sino por los lazos de compasión y respeto. La crisis que me llevó al hospital fue repentina y violenta. Un dolor agudo, como un cuchillo al rojo vivo, se clavó en mi espalda, y mis piernas se negaron a obedecerme. Caí al suelo de la cocina, el frío de las baldosas contra mi mejilla. Mi primer y único instinto fue llamar a Javier. Su voz al otro lado del teléfono sonó distante, impaciente, como si mi agonía fuera una interrupción inoportuna. «Ya voy, papá, tranquilo», dijo, pero en su tono no había consuelo, solo resignación. Recuerdo el rostro anónimo de los paramédicos, sus movimientos eficientes y despersonalizados, y luego el interior blanco y aséptico de la ambulancia. Mientras las sirenas aullaban, yo solo podía pensar en una cosa: le estoy causando problemas a mi hijo. La primera noche en el hospital, Javier vino. Se quedó de pie junto a mi cama, evitando mi mirada, su atención dividida entre mi rostro pálido y la pantalla brillante de su teléfono. Sus palabras de aliento sonaban huecas como frases sacadas de un manual de autoayuda para situaciones incómodas. «Tienes que ser fuerte, papá. Los médicos aquí son muy buenos». Me dio una palmada torpe en el hombro y se fue, prometiendo volver al día siguiente. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, un frío que no tenía nada que ver con mi enfermedad se instaló en mi pecho. Estaba físicamente presente, pero su espíritu, su corazón, ya me habían dado el alta definitiva de su vida. Su visita no fue un acto de amor, fue el cumplimiento de un trámite. El segundo día, el reloj en la pared del hospital parecía burlarse de mí, sus manecillas avanzando con una lentitud tortuosa. Cada vez que la puerta de la habitación se abría, mi corazón daba un vuelco de esperanza, solo para hundirse de nuevo al ver el rostro de una enfermera o un médico. No hubo visita, no hubo llamada. Me repetía a mí mismo que Javier era un hombre ocupado, que su trabajo como gerente de ventas era exigente, que seguro vendría más tarde. Pero a medida que la tarde daba paso a la noche, la excusa se fue desmoronando, dejando al descubierto una verdad afilada y terrible. El teléfono junto a mi cama permaneció mudo, un monumento de plástico a una promesa rota, y la soledad en esa habitación se hizo más densa que la propia noche. Si me estás escuchando en este momento, me pregunto desde qué parte del mundo me acompañas y qué hora marca tu reloj. Tómate un segundo para escribírmelo en los comentarios. Imaginar que mis palabras viajan, que cruzan fronteras y océanos para llegar a ti, me hace sentir un poco menos encerrado entre estas cuatro paredes. Saber que, mientras aquí en Coyoacán es de tarde, para ti quizás amanece, o es de noche, crea un lazo invisible, una comunidad de desconocidos unidos por una historia.
Tu simple gesto de compartir un trocito de tu realidad conmigo es un acto de compañía que valoro más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por estar ahí, por ser mi ventana al mundo. Al tercer día, el médico vino a hablar conmigo. Con una franqueza clínica me explicó que mi condición era crónica y progresiva. Don Ramiro, dijo con una amabilidad estudiada, va a necesitar cuidados constantes. Ya no puede vivir solo. Yo escuchaba sus palabras, pero mi mente estaba en otro lugar. Observaba a través de la puerta abierta, esperando ver a mi hijo aparecer en cualquier momento. El médico mencionó que había hablado con Javier por teléfono para explicarle la situación. Fue entonces cuando noté un cambio sutil en su mirada, un destello de lástima profesional. En ese instante supe, sin que nadie me lo dijera, que la conversación con mi hijo no había ido bien. La sentencia del doctor no era solo médica, era también familiar. La daga final no vino de un médico ni de un diagnóstico, sino del comentario casual de una enfermera joven a su colega, mientras cambiaban mi suero. Pensando que dormía, una le preguntó a la otra por mi familia. La respuesta fue un susurro que resonó en mi cabeza, como un disparo. Hablé con el hijo, dijo que ya no tenía más que hacer aquí, que la vida continúa y él no puede ponerla en pausa. La vida continúa. Mi vida, al parecer, ya no formaba parte de la suya. Esas palabras, dichas sin malicia, con la indiferencia de quien reporta un hecho, demolieron el último pilar de esperanza que me quedaba. No era un malentendido. No era que estuviera ocupado. Era una decisión consciente. Fui abandonado para morir, descartado como un mueble viejo. El dolor físico de mi enfermedad, el que me había aterrorizado durante años, se volvió insignificante en comparación con la herida que esas palabras abrieron en mi alma. Era un vacío absoluto, una sensación de ingravidez, como si me hubieran arrancado de raíz de la tierra. Toda mi vida, mi identidad como hombre, se había basado en ser el padre de Javier, el proveedor, el protector, y en un instante, ese título me fue revocado por mi único heredero. Me sentí como uno de esos edificios a los que les dinamitan los cimientos. Por fuera todo parece intacto por un segundo, pero por dentro la estructura entera se ha rendido y solo espera el colapso inevitable. La traición no solo rompió mi corazón, pulverizó el propósito de mi existencia. Luego vino la humillación. La asistente social, una mujer joven con ojos amables pero cansados, venía a mi habitación a diario. Intentaba llamar a Javier una y otra vez. Su número ahora la enviaba directamente al buzón de voz. Seguramente está en una reunión importante. Don Ramiro, me decía. Pero ambos sabíamos que era una mentira piadosa. Su mirada de compasión era casi tan dolorosa como el abandono mismo. Me convertí en un expediente, un caso de abandono familiar, una estadística anónima en un hospital público. El hombre que había construido hogares para tantos ahora no tenía uno al que emocionalmente pertenecer, reducido a un problema burocrático que el Estado debía resolver porque su propia familia lo había tirado a la basura. Las noches en el hospital eran un infierno de insomnio. El pitido constante de los monitores era la banda sonora de mi soledad. Miraba el techo, proyectando en él las escenas de mi vida, buscando el error, la bifurcación en el camino que me había llevado a este desolado final. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un extraño? ¿Fue la universidad que le pagué, que le enseñó a valorar los balances y las cifras por encima de los lazos humanos? ¿Fue su esposa, con su ambición de estatus? ¿O, y esta era la pregunta más dolorosa de todas, fui yo? ¿Le di tanto que nunca aprendió el valor de nada? Las preguntas giraban y giraban en mi cabeza, sin respuesta, mientras el mundo exterior dormía ajeno a mi agonía. Fue Sofía quien finalmente rompió el cerco de silencio. Después de días de no poder contactarme, su preocupación la llevó a presentarse directamente en el hospital. La encontré al pie de mi cama una mañana, su rostro una mezcla de alivio por encontrarme vivo y furia por la situación. No hizo preguntas incómodas. Simplemente dijo, «Vine a llevarte a casa, Ramiro». Se encargó del papeleo del alta con una eficiencia que me avergonzó y me salvó. Ella, una vecina, se enfrentó a la burocracia hospitalaria por mí.
Ella firmó los papeles de responsabilidad. Ella me demostró más lealtad en una tarde que mi propio hijo en toda una vida. En ese momento, entendí que la verdadera familia es la que se presenta cuando el resto del mundo desaparece. El viaje de regreso a casa en el coche de Sofía fue en un silencio denso. Yo miraba por la ventanilla las calles familiares de mi barrio, los árboles, las tiendas. Todo parecía igual, pero yo era un hombre diferente. Era un exiliado regresando a una tierra que ya no sentía como suya. Cuando Sofía me ayudó a subir los escalones de la entrada, sentí que cada uno era un esfuerzo monumental. La casa, mi creación, mi orgullo, me pareció de repente un monumento a mi fracaso como padre. Era el escenario de un crimen emocional, un recordatorio físico de una promesa rota y de un amor que se había evaporado. Sofía me dejó instalado en mi sillón, me preparó un té y se fue, dejándome enfrentar a mis fantasmas. Esa primera semana en casa fue un descenso a un silencio absoluto. No encendí la televisión, no escuché la radio. Me senté en mi sillón, el mismo donde Elena y yo vimos a nuestros nietos crecer, y dejé que la verdad me inundara, que me ahogara. No lloré. La pena era demasiado profunda para las lágrimas. Era un estado de luto, pero no por mi salud o mi mortalidad inminente. Estaba de luto por el hijo que creí haber criado, por el hombre que pensé que sería. Estaba de luto por la versión de mi vida que había resultado ser una ficción. Permití que el dolor me saturara por completo, sabiendo que para poder reconstruir algo, primero tienes que tocar el fondo y sentir cada fragmento del derrumbe. Y entonces, en el punto más bajo de mi desesperación, algo cambió. El dolor, que había sido un océano que me ahogaba, comenzó a solidificarse, a cristalizarse en una resolución fría y dura como el diamante. No iba a ser el protagonista de una tragedia silenciosa. No iba a permitir que la última página de mi historia la escribiera la indiferencia de mi hijo. Mi vida, mi trabajo, los sacrificios, todo tenía un significado, incluso si Javier era incapaz de verlo. Una chispa de mi viejo espíritu de constructor se encendió en la oscuridad. Si mi antiguo legado, el que planeé con tanto amor, había sido rechazado y despreciado, entonces usaría el tiempo que me quedaba para construir uno nuevo, uno que nadie pudiera arrebatarme o devaluar. La voz de Elena llegó a mí, no como un fantasma, sino como un recuerdo vívido y poderoso. Recordé cómo enfrentó su propia enfermedad, con una dignidad que desafiaba el dolor. Una noche, cuando el miedo me consumía, ella tomó mi mano callosa entre las suyas, débiles y frágiles, y me dijo: «Tu valor no está en la fuerza de tus brazos, Ramiro, sino en la integridad de lo que construyes. Nunca dejes que nadie te haga sentir que vales menos, ni siquiera la enfermedad». Sus palabras, olvidadas durante mucho tiempo, se convirtieron en mi brújula. Mi dignidad era mi última herramienta, la más importante, y no iba a permitir que se oxidara en la autocompasión y el rencor. La idea surgió no como un rayo de inspiración, sino como una conclusión lógica, casi arquitectónica. Mis ahorros de toda una vida, el dinero que había guardado con tanto esmero pensando en la seguridad de Javier, en el futuro de mí y de mis nietos. Ese dinero era el fruto de mi trabajo, la materialización de mi sacrificio. Si él había decidido que yo ya no formaba parte de su vida, entonces ese dinero ya no tenía por qué formar parte de su futuro. Podía tener un propósito diferente, un destino más noble. Podía usarse para construir algo que perdurara, no un edificio de ladrillos, sino un cimiento de esperanza. La idea era audaz, aterradora, y por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir poderoso. Comprendí entonces que un legado no es simplemente lo que dejas, sino lo que decides activamente construir hasta tu último aliento. Mi verdadero legado no eran las paredes de esta casa, ni la cifra en una cuenta bancaria. Eran los valores que habían guiado mi vida. La honestidad, el trabajo duro, la integridad, la creencia de que uno debe dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. Javier había rechazado esos valores al tratarme como un activo a liquidar. Por lo tanto, mi herencia, la verdadera, la que contenía la esencia de quién fui, debía ser transferida a alguien, o a algo, que sí entendiera su valor.
Iba a transformar el dolor de mi final en el principio de algo para otros. Mis cálculos mentales eran precisos. Cada mes, durante más de 20 años, había depositado una parte de mi modesta pensión de 18,500 pesos en una cuenta de ahorros. Lo hice con un cuidado casi religioso, privándome de pequeños lujos, pensando siempre en el mañana de mi hijo. La suma total no era una fortuna para los estándares de Milesa, Javier y su esposa, pero para mí representaba décadas de disciplina y de sudor. Era mi obra maestra financiera, el último muro de contención que había construido para proteger a mi familia. Ahora, ese muro de contención serviría para proteger a otros, a desconocidos que luchaban la misma batalla que yo, pero que quizás no tenían los recursos para enfrentarla. El dinero tenía un nuevo nombre: justicia. La primera revelación, el primer paso hacia mi nueva realidad, fue mirar el teléfono que había permanecido en silencio durante días. Ya no esperaba su llamada. Ahora, el teléfono era una herramienta para mi liberación. Recordé el nombre de un abogado, un tal licenciado Morales, que un viejo compañero de obra me había recomendado años atrás, elogiando su integridad inquebrantable. El simple acto de buscar su número en mi vieja agenda de contactos fue un desafío. Mis dedos temblaban, pero mi voluntad era firme. Cada número que marcaba era un golpe de martillo contra la estructura de mi antigua vida, demoliendo la dependencia y la victimización. Estaba a punto de encargar mi último y más importante proyecto. Marqué el número. La voz al otro lado de la línea fue profesional y cortés. Expliqué brevemente mi situación, sin entrar en detalles emocionales, simplemente declarando que necesitaba asesoría legal sobre mi patrimonio. Concertamos una cita para el día siguiente. Cuando colgué el auricular, el silencio en la casa ya no era opresivo. Era diferente. Era el silencio expectante, de un solar vacío justo antes de que los cimientos comiencen a ser excavados. Era el silencio de la concentración, de la planificación. El primer acto de mi tragedia personal había terminado. Y yo, Ramiro Vargas, el viejo constructor, estaba a punto de tomar las herramientas por última vez para empezar a construir mi acto final de afirmación y dignidad. El despacho del licenciado Morales no era lujoso, pero irradiaba una sensación de orden y solidez, como una construcción bien hecha. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes con lomos de cuero, y el aire olía a papel viejo y a justicia. Yo, que había pasado mi vida entre el polvo de la obra y el olor a cemento fresco, me sentía fuera de lugar. Sin embargo, el licenciado Morales, un hombre de mi edad con una mirada que parecía leer más allá de las palabras, me recibió con una calma que disipó mis nervios. Le extendí mi mano callosa, casi como una disculpa por mi rudeza, y él la estrechó con una firmeza que inspiraba confianza. No, era la mano de un trabajador, pero era la de un hombre que entendía de estructuras, aunque las suyas fueran legales. Me senté frente a su escritorio de caoba, y con una voz que al principio vaciló, comencé a contar mi historia. Omití los detalles más dolorosos, enfocándome en los hechos. Mi enfermedad, mi estancia en el hospital, el abandono y mi decisión final. No buscaba compasión, sino una herramienta. Le expliqué mi deseo de donar en vida mis ahorros a un centro de investigación, específicamente al pequeño pero prometedor laboratorio de enfermedades neurodegenerativas de la universidad pública local, del cual había leído en un periódico olvidado en el hospital. Quería que mi dinero, fruto de una vida de esfuerzo físico, se transformara en un esfuerzo intelectual que pudiera salvar a otros de un destino similar. No quería dejar una herencia, quería sembrar una posibilidad de cura. El licenciado Morales me escuchó sin interrumpirme, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, no me juzgó ni me cuestionó. No vio a un viejo senil y resentido, sino a un ciudadano ejerciendo su derecho. Con una claridad admirable, me explicó los detalles técnicos del proceso. Una donación en vida, un acto notarial irrevocable que transferiría la totalidad de mis ahorros a la fundación de la universidad. Me habló de los impuestos, de los plazos, de la necesidad de estar completamente lúcido
y de mi libre voluntad, algo que la visita de un médico forense certificaría. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en el nuevo edificio de mi propósito. Salí de su despacho sintiéndome más dueño de mi vida que nunca. El día de la firma fue gris y lluvioso, como si el cielo de la Ciudad de México estuviera de luto por la familia que yo estaba a punto de desmantelar legalmente. Primero fui al Banco Santander en Avenida Insurgentes, el mismo al que había llevado a Javier a abrir su primera cuenta de ahorros. Retiré hasta el último centavo, el fruto de casi 30 años de disciplina. El cajero, un joven que podría haber sido mi nieto, me miró con curiosidad al ver la cantidad. Luego, en la notaría, ante la mirada seria del notario y del médico que certificó mi lucidez, firmé los documentos. Mi pulso era firme. Cada trazo de la pluma era un acto de liberación. No sentía alegría ni venganza, solo una profunda y solemne paz, la de un constructor que da por terminada su obra. Al salir de la notaría, la lluvia había cesado. Me senté en una banca del parque cercano y observé a la gente pasar, cada uno inmerso en su propio mundo. Por primera vez en años, no me sentía ansioso por el futuro de Javier. Había soltado la carga de su bienestar, una responsabilidad que él mismo había rechazado. Me di cuenta de que mi donación no era un acto en contra de él, sino a favor de mí mismo, de mi dignidad. Era la reafirmación de que mi vida tenía un valor intrínseco, más allá de mi rol como padre o proveedor. Era mi declaración final de mi independencia. Observé los documentos en mi portafolio, el testamento de mi nueva voluntad, y supe que había hecho lo correcto. De regreso en casa, un impulso me llevó a hacer algo que no estaba en los planes del abogado. Busqué en internet el número del laboratorio de la universidad y llamé. Me contestó una voz joven y entusiasta. Le expliqué, con cierta timidez, que yo era el donante anónimo que había hecho una aportación esa misma mañana. Hubo un silencio al otro lado, seguido de una exclamación de gratitud tan genuina y abrumadora que me conmovió hasta las lágrimas. El joven investigador, un tal doctor a quien llamaremos Hernán, comenzó a hablarme con pasión sobre su trabajo, sobre cómo mi donación les permitiría adquirir un equipo crucial que llevaban años esperando. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me hacía sentir que mi existencia importaba. Aquella conversación con el doctor Hernán fue como un bálsamo. Me habló no como un benefactor, sino como un colega, un socio en su misión. Me explicó en términos sencillos pero respetuosos la complejidad de la enfermedad que ambos, él desde su microscopio y yo desde mi cuerpo, estábamos combatiendo. Me invitó a visitar el laboratorio cuando quisiera, a conocer al equipo. Colgué el teléfono con una sensación que había olvidado, la de pertenecer a algo más grande que yo mismo. Javier me había reducido a una carga, pero para estos jóvenes científicos, yo era un catalizador de esperanza. Esa noche, dormí profundamente, sin las pesadillas que me habían acosado en el hospital. Había encontrado una nueva familia, una elegida por el propósito y el respeto mutuo. La calma duró exactamente 4 días. El viernes por la tarde, el teléfono sonó con una estridencia que pareció romper la paz que había construido. Era Javier. Su voz no era la del gerente exitoso y controlado, sino la de un animal atrapado. «Papá, ¿qué hiciste?», preguntó, su tono una mezcla de incredulidad y pánico. Fui al banco a hacer un pago. La cuenta conjunta está vacía. Tiene que haber un error. Mi corazón, en lugar de acelerarse por el miedo, latió con una calma glacial. El momento había llegado. Había repasado esta conversación en mi mente docenas de veces. Respiré hondo, preparándome para la tormenta que yo mismo había desatado, sabiendo que ya no había vuelta atrás. «No hay ningún error, Javier», respondí, mi voz sorprendentemente firme y clara. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Podía casi oír los engranajes de su mente girando, buscando una explicación que no implicara lo impensable. «¿Cómo que no hay ningún error? ¿Dónde está el dinero? Eran los ahorros de toda tu vida. Nuestros ahorros. Alguien te estafó. Ese abogado tuyo. O te has vuelto completamente loco». Sus acusaciones, antes tan hirientes,
Ahora me parecían el ruido desesperado de un niño al que le quitan un juguete que nunca valoró. La palabra nuestros resonó en mi oído con una ironía amarga. Nunca fueron nuestros, fueron míos, ganados con mi sudor y mi sacrificio. No me ha estafado nadie y estoy más cuerdo que nunca, le dije, manteniendo el tono tranquilo. El dinero está exactamente donde yo quiero que esté. La furia de Javier estalló, incontenible. ¿Dónde? ¿Qué hiciste, papá? Tengo derecho a saber. Soy tu hijo. Su reclamo de derechos, después de haber abdicado a todas sus responsabilidades, era la máxima expresión de su ceguera moral. Si quieres hablar, ven a la casa. No discutiré esto por teléfono, sentencié, y antes de que pudiera responder colgué. Dejé el auricular en su base con una mano que no temblaba. El control de la situación, por primera vez en mucho tiempo, estaba firmemente en mis manos. La partida de ajedrez final acababa de comenzar. No tuve que esperar mucho. Menos de una hora después, un coche de lujo frenó bruscamente frente a mi casa. De él salieron Javier y su esposa, Mónica. Javier vestía su traje de gerente, pero la corbata estaba ligeramente torcida y su rostro tenía un rictus de ansiedad. Mónica, a su lado, proyectaba una imagen de preocupación ensayada, sus ojos moviéndose rápidamente, calculando los daños, evaluando la situación como si fuera una transacción comercial fallida. Verlos caminar apresuradamente por el sendero del jardín que yo mismo construí, no como hijo y nuera, sino como acreedores furiosos, confirmó la certeza de mi decisión. No venían a ver a un padre, venían a auditar una cuenta. Abrieron la puerta sin llamar, un acto de posesión que ya no les correspondía. Papá, tenemos que hablar seriamente, dijo Javier, su voz intentando sonar autoritaria, pero teñida de un pánico apenas disimulado. Mónica se acercó a mí, intentando tomar mi brazo en un gesto de falsa solicitud. Ramiro, por favor, dinos qué pasó. Estamos muy preocupados por ti. No has estado bien desde el hospital. Su actuación era casi perfecta, la nuera devota cuidando de su suegro vulnerable. Pero sus ojos, fríos y calculadores, la delataban. No, buscaban entender, buscaban una debilidad, una fisura en mi resolución para poder anular mis acciones y recuperar lo que consideraban suyo. Estoy perfectamente bien, Mónica. Gracias, respondí, apartando suavemente mi brazo. Siéntense. La conversación comenzó con esa fachada de preocupación familiar. Hablaron del estrés que yo había sufrido, de la posibilidad de que alguien se hubiera aprovechado de mi estado vulnerable. Era una trampa verbal cuidadosamente construida, diseñada para que yo mismo admitiera una incapacidad que no existía. Pero yo ya no era el viejo frágil que habían dejado en el hospital. El silencio y la resolución me habían forjado una nueva armadura. Dejé que hablaran, que tejieran su red de mentiras piadosas, esperando pacientemente el momento de cortar los hilos de un solo tajo. Finalmente, la paciencia de Javier se agotó. ¿Y bien? ¿Nos vas a decir qué hiciste con el dinero?, espetó, abandonando toda pretensión de sutileza. Ese dinero era para la familia, para la universidad de los niños, para tu propio cuidado. ¿En qué estabas pensando? El cinismo de sus palabras era asombroso. Hablaba de mi cuidado cuando me había dejado abandonado para morir. Hablaba del futuro de mis nietos, un futuro que él mismo estaba hipotecando con su estilo de vida insostenible. Se había apropiado de mi dinero en su mente, de tal forma que ahora mi decisión le parecía un robo directo a él y a sus hijos. Sin decir una palabra, me levanté y caminé lentamente hacia el pequeño escritorio que heredé de mi padre. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta. De ella extraje una copia del acta notarial y el recibo oficial de la donación a la fundación de la universidad, sellado y firmado. Regresé a la mesa y deslicé los papeles frente a Javier. El dinero está invertido, dije con calma, en una cura, en esperanza, algo que el dinero en tu cuenta bancaria nunca podría comprar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El papel, con su lenguaje, legal e incontrovertible, era un muro contra el que su furia y sus manipulaciones se estrellarían. La cara de Javier pasó del rojo de la ira al blanco pálido de la incredulidad, mientras sus ojos recorrían el documento. Donación,
Irrevocable, balbuceó, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Mónica le arrebató el papel de las manos, sus ojos escaneando la cifra con una velocidad depredadora. Fue ella la primera en encontrar su voz. «Has perdido la cabeza», siseó. «Regalar nuestro dinero, el futuro de tus nietos. Esto es demencia senil. Javier, tenemos que llamar a nuestro abogado. Esto se puede anular». La rapidez con la que pasó de la preocupación al ataque legal fue reveladora. La máscara había caído por completo, mostrando el rostro de la avaricia pura. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritó Javier, golpeando la mesa con el puño. «Después de todo lo que he tenido que soportar, las llamadas del hospital, los médicos, la preocupación constante, ¿crees que ha sido fácil para mí?». Su capacidad para retorcer la realidad y pintarse a sí mismo como la víctima era una obra maestra de autoengaño. Se había convencido de que su negligencia era una forma de sufrimiento, que su abandono era una carga que él había soportado valientemente. Estaba tan inmerso en su propia narrativa de hombre de negocios agobiado, que era incapaz de ver la crueldad de sus acciones. No era un monstruo, era algo peor. Un hombre débil que justificaba su falta de amor con la lógica de un balance contable. Si amas a Jesús, que nos enseñó sobre la justicia y la dignidad, te pido que te suscribas a este canal para no perderte cómo termina esta historia. Cada historia de lucha por la honra, como la mía, es un eco de esa enseñanza fundamental. Tu suscripción es un voto de apoyo a los valores que a veces parecen olvidados en este mundo apresurado y materialista. Al unirte a nuestra comunidad, nos ayudas a seguir dando voz a aquellos que se niegan a ser silenciados, a aquellos que en su vejez eligen la dignidad por encima de la comodidad. Que tu fe se traduzca en este pequeño gesto de apoyo, para que juntos podamos seguir compartiendo revelaciones de fuerza y esperanza. Mientras Javier continuaba con su diatriba de autojustificación, mi mente se escapó de esa sala llena de tensión. Me vi de repente en el patio trasero, 20 años atrás. El sol de la tarde iluminaba el rostro sudoroso y exultante de un Javier de 8 años, que finalmente lograba mantener el equilibrio en su primera bicicleta sin ruedas de apoyo. Yo corría detrás de él, sin aliento pero con el corazón lleno de un orgullo puro y expansivo. «Lo logré, papá. Estoy volando», gritaba él, su risa resonando entre los rosales que Elena cuidaba con tanto esmero. El contraste entre aquel niño, cuyo mayor tesoro era la aprobación de su padre, y el hombre que ahora me acusaba, era una herida abierta. La memoria se desvaneció, devolviéndome a la fría realidad de la sala. Javier, al ver que sus gritos no me afectaban, cambió de táctica. Su rostro se endureció con una frialdad calculadora. «Esto no se va a quedar así, papá», dijo, su voz baja y amenazante. «Hablaremos con nuestro abogado. Vamos a impugnar la donación. Diremos que no estás en pleno uso de tus facultades mentales. Un juez te declarará incompetente y anulará todo». La amenaza colgó en el aire, pesada y fea. No era solo el dinero. Ahora querían despojarme de mi autonomía, de mi identidad, de mi propia mente. Querían encerrarme en una jaula legal para poder disponer de mis bienes a su antojo. «Es por tu propio bien, Ramiro», añadió Mónica, con una dulzura venenosa que me revolvió el estómago. «No podemos dejar que tomes decisiones tan perjudiciales. Alguien se aprovechó de ti y nosotros te vamos a proteger». La palabra proteger en sus labios era una obscenidad. La misma mujer que no había movido un dedo para visitarme en el hospital, que veía mi enfermedad como un inconveniente en su agenda social, ahora se erigía como mi guardiana. Era la táctica final del abusador, convencer a la víctima de que el abuso es una forma de cuidado, que la jaula es por su propia seguridad. Pero yo había pasado demasiado tiempo solo, en silencio, y había aprendido a reconocer el sonido de los barrotes. Fue entonces cuando hablé, mi voz tranquila pero cortante como un trozo de vidrio. «Protegerme», repetí, saboreando la ironía. «¿Cómo me protegieron cuando estuve en el hospital? ¿Cómo me protegiste tú, Javier, cuando dejaste de contestar las llamadas de la asistente social?» Miré a mi hijo directamente a los ojos, sin parpadear. Oí a la enfermera, Javier.
Oí que la vida continúa y que no podías ponerla en pausa. Decidí que tenías razón. Mi vida, la que me queda, también debe continuar. Y no la voy a pasar esperando una visita que nunca llegará. Invertí mi dinero en gente que sí valora la vida, la suya y la de otros. Mi revelación los dejó sin palabras. La verdad, dicha de forma tan llana y directa, era un arma contra la que no tenían defensa. Sus justificaciones, sus mentiras piadosas, todo su castillo de naipes, se derrumbó ante el simple hecho de su abandono. Javier abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Por primera vez, vi un atisbo de algo parecido a la vergüenza en su rostro, una fugaz conciencia de la enormidad de su falta. Pero fue solo un instante. Rápidamente, la vergüenza fue reemplazada por una ira aún más profunda, la ira del que ha sido expuesto y no tiene cómo defenderse. El último puente entre nosotros acababa de ser dinamitado, y ambos lo sabíamos. «Te arrepentirás de esto, viejo», masculló Javier, su voz temblando de rabia contenida. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Mónica lo siguió, lanzándome una última mirada de puro desprecio. Caminaron hacia la puerta, y el portazo que dieron al salir hizo vibrar el retrato de Elena en la pared, y de repente, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, más pesado, cargado con los escombros de la batalla. El olor de su perfume caro y de su ira aún flotaba en el aire. Me quedé solo, en mi sillón, en medio de la devastación emocional. La victoria, si es que se le podía llamar así, se sentía terriblemente parecida a la derrota. El subidón de adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzó a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento profundo y a una soledad que me calaba hasta los huesos. Miré a mi alrededor, a la casa que había construido con tanto amor, y me sentí como un extraño en ella. ¿Había hecho lo correcto? La duda, como una fina grieta, comenzó a aparecer en la sólida pared de mi resolución. Había ganado la batalla por mi dignidad, pero había perdido a mi familia para siempre. La finalidad de esa ruptura era una carga inmensa. Apoyé la cabeza en el respaldo del sillón y cerré los ojos, sintiendo por primera vez el verdadero peso de mi decisión. Mi mirada se posó en el retrato de Elena sobre la chimenea, su sonrisa eterna pareciendo observar la escena. En mi mente, le hablé, le pregunté si estaba orgullosa, si había hecho lo que ella hubiera querido. Recordé su pragmatismo, pero también su inmenso sentido de la justicia y la dignidad. Ella nunca habría tolerado la falta de respeto, la deshumanización. Imaginé su voz, firme pero amorosa, diciéndome que uno debe podar las ramas muertas para que el árbol pueda sobrevivir. Quizás no había perdido a mi familia. Quizás solo había formalizado una pérdida que había ocurrido mucho tiempo atrás, en silencio, sin que yo me diera cuenta. La paz no llegó, pero sí una frágil aceptación. La tarde se convirtió en noche. No encendí las luces. Dejé que las sombras llenaran la habitación, sintiéndome cómodo en su abrazo. La casa, que había sido testigo de tanta vida, ahora era un santuario de mi soledad elegida. Pensé en el laboratorio, en el doctor Hernán y su equipo. Imaginé la máquina que comprarían con mi dinero, los experimentos que realizarían. Mi dinero ya no era un simple capital. Se había transmutado. Era tiempo de investigación. Era conocimiento. Era una pequeña pieza en el vasto rompecabezas de la ciencia. Mi sacrificio personal se había convertido en una contribución universal, y esa idea fue el único y pequeño consuelo en la inmensa desolación de aquella noche. Recuerdo que en ese momento, sentado en la penumbra, me acordé de mi propio padre. Él era un hombre de campo, de pocas palabras, pero una vez me dijo algo que nunca olvidé. Un hombre no es lo que tiene, es lo que hace con lo que tiene. Toda mi vida había acumulado ahorros pensando en dárselos a Javier, pero mi hijo no quería lo que yo tenía, quería el precio de lo que yo tenía. Al cambiar el destino de ese dinero, sentí que por fin estaba honrando la lección de mi padre. Estaba haciendo algo con mis recursos, algo que reflejaba mis valores, no las expectativas de otros. Fue una epifanía dolorosa pero necesaria, un reencuentro con mis propias raíces y mis principios más profundos.
La amenaza de Javier de declararme incompetente resonaba en mi cabeza. El miedo, un visitante que creía haber desterrado, llamó tímidamente a mi puerta. ¿Podría hacerlo? ¿Podría un juez, un extraño, escuchar su versión de la historia, la de un hijo preocupado por su anciano padre, y despojarme de mi voluntad? La idea de ser reducido a una tutela, de que mis decisiones fueran invalidadas y mi vida puesta en manos de la misma persona que me había abandonado, era una perspectiva aterradora. Comprendí que la batalla no había terminado. La confrontación en la sala había sido solo el primer enfrentamiento. La guerra por mi autonomía apenas comenzaba, y tendría que librarla solo. Me levanté y, con pasos lentos, me acerqué a la ventana. La calle estaba tranquila. Las luces de las otras casas brillaban como estrellas distantes. Observé el hogar de Sofía, la luz de su cocina encendida. Sentí el impulso de ir, de tocar a su puerta y contarle todo, de buscar consuelo en su sensatez, pero me detuve. Esta era mi lucha. Involucrarla sería ponerla en el punto de mira de Javier y Mónica, y no tenía derecho a hacer eso. Era mi carga y debía llevarla solo. Me di cuenta de que la verdadera fortaleza no era solo tomar decisiones difíciles, sino también enfrentar sus consecuencias sin arrastrar a otros a tu tormenta. Esa noche, la soledad fue una elección, un acto de protección hacia la única persona que me había mostrado bondad. Volví a mi escritorio y abrí de nuevo la caja de madera de Mincington Cedro. Saqué los planos de la casa, desenrollándolos con cuidado sobre la mesa. Las líneas de tinta, dibujadas con mi propia mano hace más de 40 años, eran un mapa de un sueño cumplido. Había construido esta casa para albergar una familia, para protegerla. Ahora, irónicamente, tenía que protegerla de un miembro de esa misma familia. Los planos me recordaron quién era yo en mi esencia, un constructor, y si había construido esto desde cero, también podría construir una defensa para proteger mi última obra, mi dignidad. Mirar las líneas precisas, los cálculos exactos, me devolvió un sentido de control y de propósito. La noche avanzó, y con ella, una extraña calma se asentó en mí. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado de una determinación de acero. Ya no se trataba solo del dinero o de la herida del abandono. Se trataba de un principio fundamental, el derecho de un ser humano a decidir el final de su propia historia. Javier creía que mi vida terminaba cuando mi utilidad para él concluía. Yo iba a demostrarle que mi vida, hasta el último suspiro, me pertenecía, y que su valor no lo determinaba él, ni un juez, ni nadie más que yo. La batalla legal sería dura, sucia y dolorosa, pero yo estaba listo. El viejo maestro de obras aún tenía una última estructura que levantar. Me dirigí a la cocina, y me preparé una taza de té, un ritual simple que me anclaba al presente. Mientras el agua hervía, mi mente trabajó, planificando los siguientes pasos. Mañana, a primera hora, llamaría al licenciado Morales. Le informaría de las amenazas de Javier. Le pediría que preparara mi defensa. No iba a ser una víctima pasiva en un proceso judicial. Sería un participante activo. Recopilaría pruebas, los registros de llamadas no contestadas del hospital, el testimonio de la asistente social, quizás incluso una declaración de Sofía, si ella accedía. No me enfrentaría a ellos solo con la verdad emocional, sino con la fría y dura evidencia de los hechos. Bebí el té, lentamente sintiendo el calor extenderse por mi pecho. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un hervidero de actividad. Por primera vez desde que salí del hospital, no me sentía viejo ni enfermo. Me sentía como el hombre que fui, el que se enfrentaba a problemas complejos en la obra y encontraba soluciones. La estrategia, la planificación, la anticipación de los movimientos del adversario, todo ello me revitalizaba. Javier había cometido un error fundamental. Había subestimado a su oponente. No veía a un padre, veía a un anciano decrépito. Pero se iba a encontrar con el maestro de obras que nunca se echaba atrás ante un desafío estructural. Antes de irme a la cama, me detuve de nuevo frente al retrato de Elena. Su sonrisa ya no me parecía triste ni interrogante. Ahora veía en sus ojos un destello de la fuerza que siempre la caracterizó. Sentí su aprobación,
no solo para la donación, sino para la lucha que se avecinaba. Éramos un equipo, incluso a través del velo de la muerte. Su memoria sería mi estandarte. Lucharía por mi dignidad, pero también por la de ella, por el hogar que construimos juntos y por los valores que intentamos inculcar en un hijo que, en algún punto del camino, los había extraviado por completo. Con ese pensamiento apagué la luz, dejando la habitación en una oscuridad que ya no era de desesperación, sino de expectante preparación. La notificación oficial llegó una semana después, entregada por un mensajero con una expresión indiferente. Era un documento grueso, lleno de un lenguaje legal diseñado para intimidar. Las palabras demanda de interdicción por causa de demencia y presunta incapacidad mental saltaban de la página, frías y crueles. Era la materialización de la amenaza de Javier. Mi propio hijo había iniciado un proceso legal para despojarme de mi mente, para declararme oficialmente inexistente como individuo pensante. Sostuve el papel en mis manos temblorosas, no de miedo, sino de una ira helada y pura. No solo querían mi dinero, querían aniquilar mi esencia, mi derecho a ser yo mismo. La guerra había sido declarada formalmente. Sin perder un instante llamé al licenciado Morales. Le leí los puntos clave del documento por teléfono, y su reacción fue de una calma profesional que me tranquilizó. Era de esperarse, don Ramiro, dijo. Es una táctica agresiva y desesperada. Ahora nos toca responder con hechos, no con emociones. Me citó en su despacho para el día siguiente, y me pidió que trajera cualquier cosa que pudiera servir para establecer una cronología de los hechos recientes. Colgué el teléfono sintiendo que no estaba solo en esto. Tenía un aliado, un estratega que lucharía a mi lado en este campo de batalla legal. La sensación de tener un plan, de pasar a la contraofensiva, me devolvió la fuerza. Siguiendo las instrucciones de mi abogado, comencé mi propia investigación. Mi primer paso fue hablar con Sofía. Le expliqué la situación, la demanda de mi hijo, y le pregunté si estaría dispuesta a testificar sobre mi estado de ánimo y nuestra convivencia diaria. Su respuesta fue inmediata y feroz. Por supuesto que sí, Ramiro. Es una infamia. Le diré al juez que el único que ha perdido la cabeza aquí es ese hijo tuyo, malagradecido. Su lealtad incondicional fue un bálsamo. Luego, con la ayuda de Morales, solicitamos formalmente al hospital una copia del informe de la asistente social, ese que documentaba sus repetidos e infructuosos intentos de contactar a Javier. La Capper, evidencia de mi abandono, estaba quedando registrada en papel. Unos días antes de la primera audiencia, sentí la necesidad de alejarme del ambiente tóxico de la batalla legal y recordar por qué estaba luchando. Decidí aceptar la invitación del doctor Hernán y visité el laboratorio de la universidad. El lugar era un hervidero de energía juvenil y de concentración, pizarras llenas de fórmulas complejas, el zumbido de la maquinaria, y jóvenes con batas blancas moviéndose con un propósito claro. Me recibieron no como a un anciano frágil, sino con el respeto que se le da a un fundador. Me mostraron con orgullo un nuevo secuenciador genético, la máquina que mi donación había hecho posible. Ver el resultado tangible de mi decisión, la herramienta que podría desvelar los secretos de mi propia enfermedad, me llenó de una emoción indescriptible. El doctor Hernán me presentó a su equipo. Eran no más de 6 investigadores, todos jóvenes, brillantes y apasionados. Me hablaron de su trabajo, de sus hipótesis, y escucharon mis preguntas con una atención y un respeto que yo no había recibido de mi propio hijo en años. En sus ojos no vi lástima por mi condición, sino una alianza, una camaradería en la lucha contra un enemigo común. Comprendí que mi legado no era de dinero, sino de tiempo. Mi donación les había comprado tiempo de investigación, y ellos, a su vez, podrían darles tiempo a futuros pacientes. Al salir del laboratorio, el sol de la tarde me pareció más brillante. Había encontrado mi verdadero lugar de pertenencia. Mientras tanto, Javier y Mónica, al ver que la intimidación legal no me hacía retroceder, iniciaron una campaña de desgaste psicológico. Las llamadas eran constantes, a todas horas. A veces era Javier, gritando amenazas y acusaciones. Otras veces era Mónica, con una voz falsamente dulce,
hablándome de los nietos, de cómo mi terquedad los estaba perjudicando, intentando clavarme el cuchillo de la culpa. Pero su táctica más cruel fue usar a los niños. Los enviaban a mi puerta solos, con un discurso claramente aprendido. Abuelo, mamá dice que si no le devuelves el dinero no podremos ir de vacaciones, me dijo el pequeño Mateo un día, sus ojos inocentes, sin comprender el veneno que portaban sus palabras. Esa manipulación usando a mis nietos como peones fue lo más bajo que pudieron caer. Me partía el alma verlos, pero sabía que ceder ante ese chantaje emocional sería traicionarme a mí mismo. Los recibía con todo el amor que me quedaba, les daba galletas, les preguntaba por la escuela, pero me negaba a discutir el tema del dinero con ellos. Eso es una conversación de adultos, mis niños, les decía con suavidad. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. Solo sepan que su abuelo los quiere mucho. Los protegía de la toxicidad de sus propios padres, creando en mi casa un pequeño refugio de normalidad en medio de la guerra que ellos habían desatado. Pero en medio de esa oscuridad, surgió un rayo de luz inesperado. Lucía, mi nieta mayor, de 14 años, empezó a ver las grietas en la narrativa de sus padres. Una tarde, apareció en mi puerta sola, sin que ellos lo supieran. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Entró y me abrazó con fuerza, un abrazo espontáneo y genuino que casi me desarma. Abuelo, yo no creo lo que dicen mis papás, susurró contra mi pecho. Yo sé que no estás loco, te extraño mucho. Ese momento de validación viniendo de ella significó más para mí que cualquier victoria legal. Me demostró que el lazo de amor verdadero no se podía romper tan fácilmente con mentiras. Lucía se sentó conmigo en la sala y hablamos durante más de una hora. Me contó cómo escuchaba a sus padres discutir por las noches, su estrés por el dinero, su enojo constante. Solo hablan de la herencia, abuelo, como si ya te hubieras muerto, dijo con una tristeza impropia de su edad. Su visita secreta se convirtió en nuestro pequeño acto de rebelión. Me traía libros de la escuela, me contaba sobre sus amigos, y yo le contaba historias de su abuela Elena. Esos encuentros clandestinos se convirtieron en mi ancla, recordándome que, aunque había perdido a un hijo, quizás no había perdido a toda mi familia. La esperanza, que creía extinta, renacía en la valentía de una adolescente. La víspera de la primera audiencia judicial, la confrontación final tuvo lugar. Javier se presentó en mi casa, esta vez acompañado por su abogado, un hombre de traje caro y sonrisa depredadora. Era su último intento de intimidarme para que firmara un acuerdo, para que revirtiera la donación y evitara el escándalo de un juicio. Su abogado habló primero, exponiendo en términos fríos y legales las pocas posibilidades que yo tenía, pintando un cuadro desolador de mi futuro bajo una tutela legal. Yo lo escuché en silencio, sin inmutarme. Conocía sus tácticas. Había pasado la última semana preparándome con el licenciado Morales. Su teatro del miedo ya no me afectaba. Cuando el abogado terminó su monólogo, Javier tomó la palabra, pero en lugar de amenazas, intentó una última y desesperada apelación a la emoción. Su voz se quebró, sus ojos se humedecieron. Habló de nuestra historia, de los recuerdos de su infancia en esta misma casa. Mencionó partidos de fútbol en el patio, las veces que lo cuidé cuando estaba enfermo, los consejos que le di. Era una actuación conmovedora, un intento de despertar al padre que él mismo había matado con su abandono. Quería hacerme recordar al niño que amé, para que olvidara al hombre en que se había convertido. Pero su nostalgia era un arma, y yo podía ver el frío cálculo detrás de sus lágrimas de cocodrilo. Dejó que su discurso se apagara en un silencio cargado de emoción fingida. El abogado me miró, esperando que la actuación de su cliente me hubiera ablandado, pero yo permanecí impasible. Me levanté lentamente de mi sillón. No les dirigí la palabra. Caminé hacia el rincón donde guardaba mis tesoros más preciados y abrí la pequeña caja de madera de cedro. El aroma a madera vieja y a papel llenó el aire. Con un cuidado casi reverencial, saqué los planos originales de la casa, los mismos que había dibujado con mis propias manos hacía casi medio siglo, y los llevé a la mesa del comedor. Desenrollé los planos sobre la superficie de madera pulida.
El papel vegetal, amarillento y frágil por el tiempo, se resistía, como si guardara celosamente sus secretos. Las líneas de tinta, aunque desvaídas, todavía mostraban la precisión de una mano joven y firme. Cada cota, cada especificación, cada nota al margen era un eco de un sueño, de un tiempo en que mi único propósito era construir un refugio seguro para el niño que amaba. Puse mis manos callosas sobre el papel, sintiendo la textura de mi propia historia, la prueba tangible de mi amor y mi trabajo. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el crujido del viejo papel. Entonces, levanté la vista y miré a Javier directamente a los ojos. Mi voz, cuando hablé, no era fuerte, pero resonó en la habitación con el peso de una verdad irrefutable. Yo construí esta casa, dije, mi dedo índice trazando la línea de la pared maestra, para abrigar a una familia, no para ser el premio de un buitre que espera a que el cuerpo se enfríe. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Creíste que el valor de mi vida era el precio de mis cosas, que mi legado era una cifra en una cuenta bancaria. Te equivocaste. Decidí que el valor de mi muerte sería una posibilidad de cura para otros. Me incliné ligeramente sobre la mesa, mi mirada fija en la suya, despojándolo de todas sus defensas. Tu herencia era el dinero, Javier. Una comodidad que habrías malgastado para mantener un estilo de vida que no puedes permitirte. Mi legado es la esperanza de que otro padre no sea abandonado para morir por un hijo que olvidó cómo se ama. No puedes impugnar eso. No puedes declararlo incompetente, porque es más real y sólido que las paredes que nos rodean. Tomé una última respiración, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Ahora sal de mi casa, la que yo construí. Javier se quedó paralizado, su rostro una máscara de conmoción. La verdad, dicha con tanta simpleza, lo había desarmado por completo. No había argumento legal ni chantaje emocional que pudiera rebatir la pureza de mi declaración. Su abogado, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida antes de llegar al juzgado, carraspeó y comenzó a guardar sus papeles discretamente. La intimidación se había evaporado. Javier me miró una última vez y en sus ojos no vi ira, sino un vacío desolador, el de un hombre que acaba de enfrentarse al espejo y no le ha gustado el reflejo. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió, seguido por su abogado. La puerta se cerró tras ellos, no con un portazo, sino con un suave clic, el sonido de un final definitivo. En el silencio que siguió a su partida, una paz profunda, como nunca antes había sentido, se instaló en mi corazón. No era la euforia de la victoria, sino la serena tranquilidad de la integridad restaurada. La relación con mi hijo estaba irremediablemente rota, un edificio en ruinas que ya no intentaría reconstruir. Pero yo, Ramiro Vargas, el viejo constructor, estaba de pie. Había defendido mi última obra, mi dignidad, y había ganado. Caminé hacia la ventana y vi su coche alejarse hasta desaparecer en la distancia, llevándose consigo un pasado de dolor y decepción. Y por primera vez, no sentí pena, sino liberación. Los días que siguieron fueron como un lento amanecer después de una larga noche. El licenciado Morales me llamó para informarme que el abogado de Javier había retirado la demanda. La guerra había terminado. Comencé a visitar el laboratorio con regularidad, no ya como un donante, sino como un voluntario. Ayudaba con tareas sencillas, organizando papeles, preparando café, pero sobre todo, conversaba con aquellos jóvenes investigadores. Ellos, a diferencia de mi hijo, tenían una curiosidad genuina por mi vida, por mis experiencias. Me trataban con un respeto y una admiración que me rejuvenecían. Ya no era un anciano esperando la muerte, sino parte de un equipo vibrante que luchaba por la vida. Encontré una nueva rutina, un nuevo propósito. Las mañanas las pasaba en el laboratorio, y las tardes en mi casa, a menudo con la visita de Lucía, nuestra alianza secreta ahora convertida en una relación abierta y amorosa. La casa, que se había sentido como un mausoleo, volvió a llenarse de una vida, diferente, más tranquila pero no menos significativa. La resolución de mi historia no fue una reconciliación familiar de cuento de hadas, sino algo mucho más real, y para mí, más valioso.
La reafirmación de que la dignidad de un hombre no está definida por la familia que deja atrás, sino por el legado de propósito que elige construir, con sus propias manos, hasta su último día en esta tierra. Mi verdadero patrimonio no estaba en los ladrillos, sino en la esperanza,